¿Ustedes qué opinan? ¿Debería uno utilizar Instagram como portafolio oficial para mostrar su trabajo fotográfico o de video? ¿O creen ustedes que uno debería tener un portafolio aparte? Y antes de darles mi opinión al respecto, déjenme yo les cuento un poquito sobre mi trayectoria para que ustedes entiendan desde dónde viene mi perspectiva. Mi nombre, obviamente, ya lo conocen por este canal, es Julián y yo llevo poco más de 10 años como fotógrafo profesional y director de videos. Llevo mucho más de 10 años en esta industria. Anteriormente estuve representado por una agencia bastante reconocida en los Estados Unidos que se llama Wilhelmina Artists, la división de artistas de una agencia bien importante y bien reconocida que se llama Wilhelmina Models. Y en este momento me desempeño como productor audiovisual en una de las agencias de publicidad más importantes del país que se llama The Community, en donde he tenido yo la oportunidad de trabajar con muchas de las marcas más reconocidas para nosotros. Entonces, como podrán ver, mi experiencia en recibir y evaluar portafolios de distintos tipos de artistas todos los días, con el propósito de contratarlos en producciones, es bastante relevante. Yo todos los días estoy en contacto con distintos tipos de representantes, sean representantes de artistas directamente o sean representantes de compañías productoras que proveen el servicio, pero además tienen un pool de distintos directores, fotógrafos y demás. A mí me parece muy curioso porque en realidad yo vi esta pregunta, creo que fue en los stories, en las historias de alguien en Instagram y de nuevo me pareció curioso porque es un tema que en las últimas 2 semanas yo he venido discutiendo con varios conocidos y que me llevó a pensar de que bueno, es interesante compartir mi perspectiva con ustedes para que entiendan desde el punto de vista de la agencia de publicidad cómo manejamos eso, cómo lo pensamos y obviamente es súper relevante para ustedes que quisieran entrar en este mundo como los artistas que se contratan para estas producciones. Bueno, pero antes de que comencemos yo les voy a pedir a ustedes un gran favor. Vayan abajo a ese botón rojo que dice suscribirse y me le hacen clic. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes le van a dar una señal a YouTube, a ese algoritmo que tanto nos rige, le van a decir que el trabajo que yo estoy haciendo con estos videos es relevante y entonces que se lo debería mostrar pues a más gente. Y eso es lo que yo creo que va a permitir que sigamos construyendo esta comunidad. Entonces, por favor, vayan y hagan clic en suscribirse. Por ahora, sigamos con el video. Bueno. En primer lugar, yo en lo personal considero que todo tipo de artista, un fotógrafo, un director, un cinematógrafo, un ilustrador, un creador de contenido, el que sea que usted quiera llamar artista, creo yo que debería tener un website oficial. Piénselo de esta manera, así como antes se tenía como un local en físico de tu negocio, hoy en día el website es ese lugar en el internet donde sale toda la información oficial referente a quién sos vos y qué es lo que vos haces. Esto demuestra que lo que vos haces es serio y que estás construyendo una marca. Así sea una marca personal, eso no importa porque es que lo que vos haces es importante y es serio. Para clientes tradicionales o instituciones como una agencia de publicidad como la que yo trabajo, pues le da como ese toque extra porque obviamente se va a poder ver tu trabajo, pero también se puede presentar, compartir ese trabajo que vos haces, pues ahí se espera que vos tengas la información de tu contacto, de tu representación, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver entonces el portafolio oficial, curado, con lo más icónico que vos querés que la gente vea y por lo que vos querés que seas recordado. Y finalmente es como ese lugar céntrico desde donde el cual vos vas a dirigir a esos clientes potenciales o a esa audiencia hacia esos otros lugares que vos tengas en el internet, ya se llame Instagram, LinkedIn, YouTube o cualquier otro tipo de servicios o redes que vos utilices. Hasta ahí todo suena genial, pero a la misma vez es súper tradicional, ¿sí o qué? Porque es lo que se viene haciendo hasta ahora, de repente con una variacioncita, agregándole lo de las redes sociales, pero es lo que ya se venía haciendo. Entonces nos vamos a la contraparte. ¿Qué ocurre con Instagram en particular?
Instagram era el lugar aquel donde nosotros compartíamos nuestro arte, lo que nos interesaba, hasta los gaticos y demás, pero eso ha evolucionado y en este momento es una herramienta gigante y vital en todo lo referente a nuestro marketing. Entonces la conversación nace porque es que hay mucha gente que lo está utilizando como su único portafolio en el internet, pero en lo personal no me parece la mejor estrategia que vos lo utilices como un portafolio 100% y como el único que vos tengas el internet, y tampoco que lo utilices como un portafolio tradicional. Ya les digo por qué. Por un lado, me parece que te verías demasiado informal, y por el otro me parece que estarías dejando muchas cartas en la mesa que todavía se pueden jugar, muchísimas oportunidades para vos comunicar, compartir y llegarle en realidad a esos clientes potenciales, y a su vez como crecer una pequeña audiencia o una gran audiencia. Desde mi punto de vista, Instagram debería ser utilizado es como una herramienta que potencie y trabaje es como mano a mano con ese website oficial que vos tengas. Entonces, ¿de qué manera vas a hacer esto? Pues primero que todo, vos en Instagram podés postear otro tipo de imágenes más allá de la imagen oficial que el cliente escogió, que te va a permitir dar un poco de contexto extra alrededor de ese proyecto que se realizó y darle pues como una entrada a los demás a cómo funciona tu mente, cómo es que funciona tu proceso creativo, por ejemplo. Puedes postear imágenes de detrás de cámaras, que obviamente esto le muestra a todas las personas que vos en realidad dominas tu arte. Y es curioso porque el poner estas imágenes extra como de detrás de cámara, incluso explicando un poco, funcionan indirectamente con lo que en el mundo de las agencias y demás llamamos los casos de estudio, que dan como todo el contexto de cuál era el problema, cómo se resolvió creativamente el problema para el cliente, cómo llegamos a esta gran solución. Y bueno, muchas veces es como que, bueno, todos los premios que se ganaron, el impacto que se tuvo, data. También puedes hacer eso en el mismo Instagram, postear el proceso de cómo se desarrolló el concepto, el detrás de cámaras, todo esto que yo le llamo contexto. El mejor ejemplo que yo les puedo dar de este punto es un fotógrafo que se llama Art Streiber. Y Art Streiber es un fotógrafo que pudiéramos denominar de esos de vieja guardia, bastante establecido, con una carrera impecable, un buen pool de clientes, que básicamente él pudiera no utilizar las redes sociales y seguir con su negocio tranquilo. Así de importante es su trabajo en la industria. Él en realidad no tendría por qué preocuparse por estos nuevos medios. Pero el asunto es que Art es el que yo considero un artista en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque siempre se mantiene curioso, porque trata de mantener como ese espíritu de experimentación constante, y eso lo lleva a utilizar diferentes herramientas, a ver cómo pudieran funcionar o cómo él pudiera aplicarlas para lo que él hace. Entonces la estrategia de Art es hasta lo más de sencilla, porque él hace un post en el cual está mostrando los detrás de cámaras. Él está desglosando en bastante detalle, porque yo lo sigo, la parte de los equipos que utilizó, la manera en que hicieron el setup, habla de absolutamente todo, el proceso creativo y cómo se llegaron a esas imágenes finales. Ese es un primer post, y el siguiente post es las imágenes finales y oficiales que salieron en las publicaciones o que utilizaron los medios de comunicación, que salieron para publicidad, etcétera, etcétera. Entonces tenés como todo ese contraste y puedes ver todo el proceso de cómo se llegó hasta allí. Obviamente la imagen final es impactante, es genial, pero para otro lado de la industria, para otro lado de las audiencias y demás, el ver este punto del proceso pudiera decirse que es el post más importante, incluso más importante que las imágenes finales, porque las imágenes finales fueron las que el cliente aprobó, etcétera, etcétera. Obviamente eso tiene un valor, pero esto otro le da un valor extra. Y que también cómo ha cambiado la industria, que antes se mantenía como en secreto, la manera en que yo iluminaba, la manera en que yo hago mi negocio y lo demás, eso eran como secretos de estados. Y ver a alguien de la trayectoria que tiene Art Streiber
compartiendo sin miedo, con un lujo de detalles, absolutamente todo su proceso, sin miedo a que le copien, ¿cierto? El setup de luces y demás. Eso es oro puro. Entonces, en todo este proceso, además, él llega y taguea a todo su equipo de trabajo. Entonces, está iluminando como una luz sobre ellos, les da la importancia, les está agradeciendo por un trabajo bien hecho, les está demostrando el respeto que les tiene, e indirectamente les sirve esto como manera de hacer networking. Va entonces a expandir pues los lazos de conexión que tiene con estas personas en particular, pero también van a haber muchas personas que se van a ver interesadas en él, en su trabajo y en la gente que está a su alrededor. Entonces con eso provee un beneficio extra a todo el mundo. Entonces, o sea, básicamente al utilizar Instagram como el portafolio tradicional, da como a entender hoy en día que te hace ver como un poco anticuado, es lo que quiero decir. Te hace ver como que no estás tan interesado en tu craft, como que le falta algo, como que es muy impersonal, como que hay una barrera entre quien vos sos como artista y tu audiencia, tu público, tus clientes potenciales, fuera de lo que yo mencionaba anteriormente, que vas a estar dejando muchísimas oportunidades en la mesa. Yo sé que el asunto de las redes sociales es un poco complicado, es un juego de que postear más, jugar con los algoritmos, qué sé yo, pero al mismo tiempo el beneficio que le provee a uno es el de expandir esa red de contactos, es poder llegarle a gente que antes no le ibas a poder llegar, así de simple, y mucho menos de una manera tan eficaz y tan rápida. De repente no sabes y alguien de una agencia está en sus redes sociales y a través de un tag o a través de el explore page o algo así, terminan en tu perfil, terminan viendo tus imágenes y se dan cuenta de que puedes ser la persona adecuada para un proyecto en el que estén trabajando en ese momento. Entonces, si solo lo utilizas como ese portafolio con las imágenes finales curado como si fuera una pequeña galería, uno de dos impresiones, uno de dos existentes, pues te estás cortando todo este millón de oportunidades que pudieras tener. Yo creo que lo hablamos diario entre todos, que hoy en día hay muchísima competencia, esto no es un secreto, entonces hay que buscar la manera de hacer nuestro trabajo más visible, que llegue a la mayor cantidad de ojos posibles por el asunto de recordación, por el asunto de branding. Quienes estamos en esta industria siempre hablamos de ese tipo de cosas y a veces nos falta para con nosotros mismos. Al final, yo creo que lo más importante es ver cómo le llegamos a nuestros clientes para que nos contraten en esos proyectos en los que nosotros queremos que nos contraten. Entonces, es el asunto de que complementar todas las herramientas que tenemos a la mano, no dejar o limitarnos ante lo poquito que estemos manejando, siempre explorar nuevas opciones. Instagram nos permite como esa novedad, ¿cierto? Pero también tenemos que mezclarlo con la parte un poco tradicional porque hay ciertos aspectos, ciertas partes en la industria en los que se necesita todavía como esos aspectos. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Déjenme saber abajo si tienen algún comentario o si quisieran pues, saber un poco más de algún tema en particular que yo pudiera darles mi perspectiva trabajando desde una agencia de publicidad. Por ahora, nos vemos en un próximo video. Todo bien, parceros.